Muy buen día tengan todos, me llamo Francisco Martínez y les doy la bienvenida al curso de Cálculo Integral. Llegamos al último video del tema 1.1, aproximación de áreas. En este video calcularemos una aproximación basada en el punto medio de los subintervalos. Empecemos con un breve recordatorio del tema. Si tenemos una función continua y positiva en un intervalo AB, podemos aproximar el área bajo su gráfica utilizando rectángulos. Solo necesitamos conocer las medidas de sus bases y sus alturas. Las bases de los rectángulos se encuentran sobre el eje de las abscisas y las alturas tienen que ver con las ordenadas. En nuestro estudio utilizaremos rectángulos basados en una partición regular. Quiere decir que todas las bases tienen la misma medida. En videos anteriores ya estudiamos la aproximación basada en el extremo derecho y la aproximación basada en el extremo izquierdo. Esta vez haremos la aproximación basada en el punto medio de cada subintervalo, denotado por la letra M mayúscula y como subíndice la cantidad de rectángulos que utilizaremos. Quiere decir que será x0 más x1 entre 2. Este punto medio nos permitirá calcular su ordenada y encontrar la altura del primer rectángulo. Entonces, si la altura es la ordenada en este punto, quiere decir que la vamos a encontrar evaluando la función en este valor. Otra forma de expresarlo es utilizando a y delta x. Este punto lo encontramos partiendo de A y avanzando solo la mitad del ancho del rectángulo, A más la mitad de delta X. Entonces, la altura sería la función evaluada en A más 1/2 de delta X. Una vez teniendo la altura, puedo calcular el área multiplicando la base por la altura, F de x0 más x1 sobre 2. El segundo rectángulo es aquel cuya base va de x1 a x2. Quiere decir que para encontrar el punto medio de estos dos valores, vamos a hacer lo mismo que hace rato, sacar la media, x1 más x2 entre 2. Así encuentro este punto y puedo calcular su ordenada para tener la altura del segundo rectángulo. La altura será el valor de la función en este punto y aquí podemos observar que también lo puedo encontrar en términos de A y delta X. Mi primer punto medio era A más 1/2 de delta X. Si le agrego otro delta X, voy a tener 3/2 de delta X. Entonces, la altura será F de A más 3/2 de delta X. Con este valor podemos calcular el área geométricamente, que es la base de la altura, la base por la altura. Multiplicamos la altura por la base en cualquiera de sus dos formas. Y así podemos seguir avanzando encontrando puntos medios hasta llegar al último. Veamos qué pasa con el último rectángulo. La base del último rectángulo es el subintervalo que va desde a n-1 hasta a n, que no es otra cosa que b. De estos dos valores quiero encontrar el punto medio. Lo calculamos de la forma y con este punto medio podemos encontrar la ordenada que nos va a dar la altura del último rectángulo. La ordenada será el valor de la función en este punto
y lo puedo encontrar también en términos de A más delta X. Este punto, si nos damos cuenta, es el valor de B retrocediendo la mitad del ancho de un intervalo. Entonces, vamos a ver que si quiero B menos la mitad de delta X, solo debo recordar que B lo puedo expresar como AN. A más N delta X menos 1/2 delta X. Delta X lo puedo factorizar como lo hemos hecho anteriormente y tendría A más N menos 1/2 por delta X. Este es el punto medio del subintervalo y es la forma también de encontrar la altura del rectángulo, f de A más N menos 1/2 por delta X. Si tengo la altura y conozco la medida de la base, solamente me resta calcular el área. El área sería el producto de estas dos, la base por la altura, y escrito en términos de A y delta X, nos quedaría así. Pasemos todo esto en limpio para poder encontrar el patrón. La altura del primer rectángulo se obtiene con el promedio de los límites del subintervalo y el área se obtiene multiplicando esta altura por delta X. En el segundo rectángulo igual sacamos el promedio, evaluamos la función y tenemos la altura del rectángulo y nos permite calcular el área. El último rectángulo, si es el que se nota más peculiar, es el punto medio del último subintervalo, evaluamos la función para encontrar la ordenada y esta altura la multiplicamos por el ancho del rectángulo para encontrar el área. Esto expresado en términos de X y en términos de A y delta X. Vamos a tratar de encontrar una fórmula para la aproximación basada en el punto medio. Mn sería delta X que multiplica a f de x0 más x1 entre 2 más f de x1 más x2 entre 2 y continuamos hasta llegar al último subintervalo f de xn menos 1 más xn entre 2. Si quiero escribir esta misma expresión en términos de A y delta X, tendríamos que la aproximación basada en el punto medio es delta X que multiplica a f de A más 1/2 de delta X más f de A más 3/2 de delta X hasta llegar al último que quedamos que era f de A más n menos 1/2 que multiplica a delta X. En notación sumatoria podríamos expresarla como delta X que multiplica a la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de f de A más j menos 1/2 delta X. Esta es por mucho la fórmula más complicada que hemos visto, pero tiene mucho sentido. Si j vale 1 como primer sumando, j menos 1/2 es 1 menos 1/2 y es el 1/2 que aparece aquí. Para mi segundo sumando, cuando j vale 2, 2 menos 1/2 son 3/2 y encontramos mi segundo sumando. ¿Sí? Y finalmente, cuando j alcanza el valor de n,
n menos 1 medio me da mi último sumando. Aquí falta esto. Ya quedó. En la siguiente diapositiva se puede mostrar un resumen de estas fórmulas. Tenemos entonces la aproximación basada en el punto medio, está aquí en términos de x, ¿sí? Y aquí en términos de a más delta x. Con estas fórmulas podemos resolver nuestro primer ejemplo. En nuestro ejemplo utilizaremos la función x cuadrada en el intervalo 1 a 3, igual que en los anteriores, y vamos a aproximar el área utilizando el punto medio con 4 subintervalos. Entonces, si queremos calcular delta x, sería b menos a entre 4, porque son 4 rectángulos los que vamos a utilizar, y esto me da 1 medio. Vamos a ver en mi primer rectángulo. Mi primer rectángulo es el que va desde 1 entero hasta 3 medios. El punto medio de estos dos es 5 cuartos. Y quiere decir que la altura es f de 5 cuartos o bien 25 16avos. El área del primer rectángulo será delta x, que vale 1 medio, por 25 16avos, que es la altura del rectángulo, y tengo que el área de mi primer rectángulo son 25 32avos. Para mi segundo rectángulo, el que va de 3 medios a 2, el punto medio es 7 cuartos. Y la altura de este rectángulo será la ordenada evaluada en 7 cuartos, que es 7 cuartos al cuadrado, son 49 16avos. El área del segundo rectángulo será el producto de la base por la altura, mi tercer rectángulo es el que va de 2 a 5 medios, y vamos a encontrar que el punto medio en este intervalo es 9 cuartos. Con este punto medio podemos encontrar la ordenada, que me da la altura del rectángulo. H sería la función evaluada en 9 cuartos. Estos son 81 16avos, y quiere decir que el área será el producto de 1 medio por 81 16avos. Y estos son 81 32avos. En mi cuarto subintervalo, el que va de 5 medios a 3, el punto medio será 11 cuartos, y con este punto medio puedo encontrar la ordenada para saber qué altura tendrá mi último rectángulo, y tenemos que en el cuarto rectángulo la altura será la función evaluada en 11 cuartos. Estos son 121 16avos, y el área del último rectángulo será el producto de la base por la altura. Este me da un área de 121 32avos. Como ya tengo muchas operaciones, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos encontrado hasta ahorita. Para encontrar el área usando el punto medio, lo que haremos será evaluar el punto medio de cada subintervalo, y con este punto medio evaluar la función. Eso es lo que nos va a dar la altura de cada uno de los rectángulos. El área total sería
69 octavos. Repasemos entonces. Siempre vamos a calcular delta x en primer lugar, porque esta me permite evaluar los límites de los subintervalos. Encontramos el valor medio de cada subintervalo para evaluar en estos puntos el valor de la función, tener la ordenada que representa la altura de cada rectángulo, y finalmente al multiplicar las bases por las alturas encontramos el área de cada rectángulo, que al sumarlas me da el gran total. Ese es el procedimiento general con el que podemos resolver los ejercicios de práctica. Todos estos ejercicios muestran la respuesta, ¿sí?, y nos servirá para verificar nuestros procedimientos. Con eso llegamos al final del cuarto video del tema 1.1, aproximación de áreas. ¿Qué nos resta entonces? Si queremos una aproximación con mayor precisión, tendríamos que aumentar la cantidad de rectángulos, y lo que vamos a tratar más adelante es qué sucede si el número de rectángulos es tan grande que tiende al infinito. Lógicamente, nuestra área será calculada con mayor precisión, pero esto implica una serie de operaciones que involucran los temas de sumatorias y límites.